O sea que no solamente condena a la mayoría de la humanidad a vivir en la humillación, sino que además es un sistema que envenena el agua, que intoxica el aire, que pudre la tierra y que pudre también el alma. Yo creo que esta historia empezó hace 5 siglos. Esa es la sensación que tengo. Y que no corresponde a una vocación suicida de la especie humana, que es la primera reacción que uno tiene, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que el bicho humano esté serruchando tan alevosamente la rama donde está sentado? Yo creo que eso no es verdad, que las generalizaciones absuelven, que la culpa no es de la condición humana, que la culpa no es del mundo, que la culpa no es de todos, sino de un determinado sistema de poder, de un determinado modo de producción y de vida que llama suicidio a sus propios crímenes, y que ese sistema tiene 5 siglos de vida. Yo, como ustedes saben, me he dedicado mucho a la resurrección de la historia americana, he trabajado mucho con la historia de América. No por veneración del pasado, sino justamente tratando de aprender de él para no repetirlo, ¿no? Y una de las cosas que me impresionó desde el principio en la lectura de los documentos históricos fue la enorme cantidad de indígenas que fueron sacrificados en el siglo XVI por creer que la naturaleza era sagrada. Siglo XVI, XVII, hasta en el XVIII, los expedientes de la Inquisición en América, que condenaban al azote o a ser quemados vivos, ¿verdad?, a los indígenas que cometían pecados de idolatría. Y los pecados de idolatría consistían en creer que la naturaleza era sagrada, que es lo que dicen ahora los ecologistas. Se irían todos a la parrilla si estuviera todavía reinando la Iglesia Católica de aquellos tiempos, ¿no? Que por lo demás, dicho sea de paso, también condenaban a la hoguera a los que se bañaban. En los expedientes españoles de la Inquisición es muy interesante ver la enorme cantidad de gente que terminó frita ahí en la Plaza Mayor por bañarse, porque como ustedes saben, el baño era una prueba de herejía musulmana. Eran los devotos de Alá y de Mahoma, de la secta de Mahoma, como se llamaban, los que se bañaban. Los cristianos nunca se habían bañado. Ahora recién empezaron hace muy poquito a bañarse. No sé si ustedes han ido a Europa, el olor que se siente, bueno, es el cristianismo en acción, ¿no? O sea, la idea de que el que se bañaba era un criminal, la trajeron a América, donde quisieron implantar la mugre, y por suerte estas tierras se salvaron gracias a la presencia de los indios y de los negros, que son limpios. Esos despreciados, maltratados, a los que se llaman malolientes, son los que enseñaron higiene a Europa, que derramó mugre sobre el mundo, justamente como reacción. Es interesante la raíz histórica de eso, como reacción a la difusión de la religión de Alá, de la doctrina maometana, como llamaban, la secta de Mahoma, en el mundo. Porque la cultura árabe, la cultura musulmana, como ustedes saben, es una cultura del agua. Cualquiera que haya ido a Granada lo ha visto, ¿no?, en la Alhambra. Es una cultura del agua, de las fuentes, cultura que rinde tributo al agua todo el tiempo. Y en cambio la cultura cristiana, por oposición a este culto del agua, fue convirtiéndose en una cultura maloliente. Bueno, y era el mundo al revés, porque entonces estaban condenados los limpios, y estaban condenados los ecologistas también. Los indios eran todos ecologistas, pero era un tipo de ecología que yo creo que habría que recuperar. Y ya que somos latinoamericanos, sea cual fuera el color de la piel de cada uno, y sea cual fuera el origen étnico, geográfico de cada persona, eso no importa nada, pero habría que recuperar lo que es uno de los elementos más lindos de la memoria colectiva de estas tierras, de la memoria de estas tierras americanas, que es la certeza de la comunión entre el ser humano y la naturaleza.
la certeza de que formamos parte de lo mismo, de que somos lo mismo, de que somos no lo que nos dicen que somos. ¿Qué nos dicen que somos? Competidores del prójimo. El prójimo es un enemigo, es un competidor. Es el que te va a quitar el trabajo o el que va a tener más de lo que tenés y por lo tanto va a valer más que tú. El prójimo es un enemigo, un competidor. No, el prójimo no es eso. El prójimo es un amante posible, un posible hermano. Y prójimos no son solamente los seres humanos. Todo lo que tiene piernas, pero también todo lo que tiene patas, todo lo que tiene alas, todo lo que tiene raíces, todo eso es pariente. Algo de eso nos dice la memoria más profunda de esta tierra americana. Y es lindísimo que lo diga, y ojalá pueda decirlo a viva voz ahora, que el mundo está marchando tan aceleradamente hacia su propia aniquilación. Porque fíjate, durante siglos de siglos, ¿cuál fue la consigna de la llamada civilización? El dominio de la naturaleza. Había que dominar a la naturaleza. La naturaleza era una bestia salvaje, ¿verdad? Arisca, salvaje, a la que era preciso dominar. ¿Para qué? Para extraerle ganancias, para ponerla a nuestro servicio. Era, digamos, la consigna central del sistema. Ahora somos todos verdes. Hasta el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos verdes. Ahora no hablan más de dominar a la naturaleza. Ahora se trata de protegerla. Pero tanto en una situación como en otra, dominar a la naturaleza o proteger a la naturaleza, es como que se ubica al ser humano fuera de ella. Por un lado estamos nosotros nos llamamos a nosotros mismos los hombres, o sea que las mujeres tampoco, es como la naturaleza, quedan afuera, ¿no? Pero se dice el hombre, los hombres. Y las mujeres, yo veo una cantidad de mujeres por todos lados, digo, pero ¿y dónde será que han metido a todas estas muchachas? Porque siempre es el hombre, los hombres. Bueno, por un lado el ser humano, digamos, la persona humana, y por el otro la naturaleza. Yo creo que habría que acabar con eso, y habría que recuperar ese sentimiento, esa certeza perdida de la identidad, que es quizás la única salvación posible de una humanidad que parece condenada si no reacciona a tiempo, porque es verdad que se está aniquilando a un ritmo de vértigo todo, ¿no es verdad? Todos los elementos de este mundo que quiso ser una casa cuando todavía no era. La segunda parte la segunda pregunta en realidad, porque es otra historia, ¿no? Del derrumbe de los países comunistas. Bueno, yo tengo que empezar por decir que yo nunca creí que esos países fueran comunistas, ni socialistas tampoco, aunque se les daba el nombre de socialismo real, ¿verdad? Yo creo que no eran socialistas seguramente, y tampoco estoy seguro de que fueran del todo reales, porque me parece que ahí lo que hubo fue una experiencia de poder burocrático, que aunque tuvo algunas, ¿cómo te diría?, dejó algunos hechos positivos en algunos lugares, en algunos momentos, en algunos espacios, en líneas generales fue una estructura de poder burocrático divorciada de la gente, que actuó en nombre de la gente, pero que no venía desde ella, y que en el fondo llevaba al pueblo de una oreja como si el pueblo fuera menor de edad o débil mental. Y eso se vio cuando todo eso cayó, el modo como cayó sin pena ni gloria, casi que de un soplido, a partir yo creo de algunas, ¿cómo te diría?, algunas cosas que había, que estaban esencialmente mal, esencialmente erradas, en este mundo que decía ser otro mundo, ¿no?, que decía no ser el mundo capitalista, pero que en cambio compartía con el sistema capitalista un sospechoso culto por una diosa que a mí me parece muy digna de desconfianza, que es una señora que se llama productividad, en cuyo altar se sacrifica todo, ¿verdad? La idea de la eficiencia, de la eficacia, esta devoción que el mundo socialista, llamado socialista, compartía con el mundo capitalista por todo lo que fuera progreso tecnológico, como si el progreso tecnológico fuera un fin en sí.
Cuidado, esa sí que es una clave para interpretar al mundo del fin de siglo. Un mundo donde los medios han usurpado el lugar de los fines. Y donde entonces la tecnología ha dejado de actuar al servicio del ser humano para poner al ser humano a su servicio. Un mundo donde el supermercado te compra, donde el automóvil te maneja y donde el televisor te mira. O sea, un mundo que está patas arriba. Y bueno, yo creo que en el este también ocurría todo eso. Y que en el fondo, de algún modo, era la contracara de... Era un sacrificio, que yo creo que era un sacrificio, ¿cómo lo podríamos decir? Enemigo de lo que yo siento que es la democracia de verdad. Yo creo que en una democracia de verdad la justicia y la libertad tienen que estar juntas, tienen que estar abrazadas y no pueden ser sacrificadas una en nombre de la otra. Entonces la historia de Occidente es una historia del perpetuo sacrificio de la justicia en nombre de la libertad. Y la historia de ese mundo llamado socialista, que yo creo que de socialista tenía poco, es la historia del perpetuo sacrificio de la libertad en nombre de la justicia. Yo creo que hay que volver a recuperar la perdida unidad entre estas dos hermanas siamesas, que son la justicia y la libertad. Yo desde el principio tuve una posición muy clara, además, en cuanto a la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos en los 4 puntos cardinales del mundo. Integré, y no me arrepiento de haberlo hecho, el primer tribunal internacional que condenó la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, porque yo creía y creo que el principio de autodeterminación es sagrado en todas partes. En el mundo que te gusta, en el que no te gusta, es sagrado siempre. Y que vos no podés oponerte a la prepotencia de un país grande, ejercida sobre un país chico, suponte, en Nicaragua, y en cambio admitirla en Afganistán. A partir de esa certeza, yo había condenado antes también las invasiones, aquellas famosas de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, y por eso tengo la conciencia limpia. Digo, muchos de los más fervorosos partidarios de la libertad del dinero, que está tramposamente confundida con la libertad de las personas, tienen un pasado estalinista que borrar. Muchos de ellos, yo no digo que todos, pero muchos de ellos están arrepentidos de sí mismos. Entonces tienen que borrar las huellas, lo que dijeron, lo que hicieron. Eso no me ocurre a mí. Yo realmente creo que en todo esto he actuado siempre de acuerdo con lo que mi conciencia me iba dictando, aunque eso me haya costado, como me costó muchas veces, problemas con gente con la que yo estaba vinculado, con la que me sentí identificado. Pero bueno, creo que en la izquierda tenemos que recuperar el derecho a la contradicción. Bien lo dijo don José Artigas, que tantas cosas lindas dijo. Dijo, la contradicción es la única prueba de la libertad. Y entonces, ni antes ni ahora yo he confundido a la unidad con la unanimidad. A mí me parece que por el contrario, las unidades, cuando son de verdad, se alimentan de las contradicciones. Y que la única unidad a la que el mundo puede legítimamente aspirar, este mundo que parece tan metido en un callejón sin salida, es una unidad que nazca del respeto a su diversidad, del respeto a su contradicción. Bueno, perdón la perorata, pero eran 2 preguntas bastante complicadas.